Cordial saludo. Canal ¿Qué lengua? Filosofía y geopolítica latinoamericana con visión holística e indigenista. Capítulo 13. Con la llegada del hombre blanco al Nuevo Mundo, hace 500 años, se despertó ese afán de acumular riqueza, esa ambición y avaricia que desde entonces acompaña y define al materialismo occidental. Todo indica que esa fijación ha contaminado por completo al ser humano. A muy pocos les interesa respetar principios y valores, la moral y la ética ya no cuentan, la sociedad se pudrió por dentro. Por todas partes, cuanto más se sube en niveles o estratos, más podrida está. Si desde las altas esferas del Estado y del mundo empresarial se desborda ese flujo contaminante, nada se puede esperar de la clase media o de los estratos populares. En la antigüedad, los seres humanos se fijaban en el conocimiento, reflexionaban sobre los misterios del mundo, se hacían preguntas y se buscaban respuestas. Todas las religiones tenían sentido. La trascendencia era un concepto de interés general. Los humanos se entendían como ángeles caídos, seres espirituales que habían perdido su puesto en un mundo mejor, cayendo por alguna culpa a este valle de lágrimas. Con el saqueo de América, la revolución industrial y la aceptación del positivismo, se creyó que las lágrimas podrían terminar con la producción de las fábricas y la acumulación de dinero. Pero no, las cosas han empeorado. Ya tiendo a creer que no es cierto eso de que los buenos seamos más. El mal va ganando la partida. La política es un trabajo sucio, en torno de intrigas, mentiras, bochinches, delitos y crímenes de cuello blanco, poco deseable. Lo que importa ahora en Colombia es que el giro a la izquierda significa la oportunidad de superar el espanto de la colonia española y las supercherías espirituales del medioevo, las ridículas creencias europeas de hace 1000 años. De manera que la petición del presidente Petro a la Fiscalía para que investigue sin dilación a su hermano y a su hijo mayor, lejos de constituir una crisis presidencial o gubernamental, como alegan los fascistas destronados, es la mayor prueba de honradez en el gobierno. De lujo habría sido que, en su momento, Álvaro Uribe hubiera denunciado a sus hijos, que en 6 meses se volvieron multimillonarios vendiendo pulseritas de Shakiras, y a su tío Mario por Paraco, y a su hermanito Santiago por la fundación de la Banda de los 12 Apóstoles. Los problemas nunca faltan, no hay paraíso en la tierra. El gobierno del cambio no tiene que hacer milagros, solo continuar hacia adelante. No podemos olvidar que para los gobiernos anteriores, liberales o conservadores, el pueblo era el enemigo interno. A los pobres se los despreciaba con arrogancia y si se los atendía era a patadas, garrote y balazos. Y todo eso parecía bien porque en Colombia los medios de comunicación, la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia son instituciones por completo independientes de la ética, la decencia y las buenas costumbres, cosa que, por supuesto, también tiene que cambiar. En este capítulo, que he titulado Los misterios del mundo, comenzaré a darle forma al contenido de este canal, explicando el objetivo de publicar textos sobre filosofía y geopolítica latinoamericana con visión holística e indigenista. Ya sabemos que la filosofía busca aclaraciones, respuestas para las preguntas que se hace la inteligencia ante su admiración por los misterios del mundo. Como tal, empieza en Grecia antigua con las preguntas y reflexiones de Tales de Mileto, Parménides, Anaxágoras, Pitágoras y los otros pensadores que se llamaron presocráticos. Sócrates funda la especulación occidental sobre la ética con su método de la mayéutica, las conversaciones que sostenía con otros personajes en el ágora, la plaza pública. Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón, conforman lo que se llama filosofía clásica. Platón funda el idealismo con su división de la experiencia humana en 2 mundos, uno sensible, el mundo material, y otro inteligible, el mundo de las ideas.
Aristóteles sienta las bases del pensamiento científico, la metafísica y la holística. Luego de ese comienzo griego se organizó la cultura romana, que termina con las invasiones bárbaras y el nacimiento del cristianismo. El emperador Constantino, tratando de salvar el imperio, cambia la religión pagana de los romanos por la religión cristiana, selecciona y organiza los textos de la Biblia que conocemos y funda la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea el año 325 de nuestra era. Vencido el imperio, siguen los 1000 años de oscurantismo, la Edad Media europea, con muy poco desarrollo filosófico y científico, porque fue un periodo de confusión, desorden, guerras entre paganos, bárbaros y católicos, a lo cual se sumó, luego del año 700, la invasión de los musulmanes. Con el triunfo de Carlomagno sobre los musulmanes, por el año 780, se organizan los europeos, inventan la educación sistemática con el método de la escolástica, que es el origen de la enseñanza en escuelas y colegios como la conocemos hoy. Pero el conocimiento no era mucho. Se enseñaba que los humanos vivían en un mundo plano, en medio de otros 2 mundos planos, el cielo arriba y el infierno abajo. En lugar de conocimientos, tenían creencias, que hoy nos resultan supercherías. Creían que los océanos de la Tierra llegaban hasta los bordes de ese mundo plano y caían al infierno en aterradoras cataratas. Por eso, cuando Colón, seguro de que la Tierra era redonda, propuso su viaje hacia Occidente para llegar a la India a recoger especias, la Iglesia y la nobleza lo creyeron loco. Para el año 1600, Europa vivía una época de cambios. René Descartes publica el discurso del método, presenta la duda metódica poniendo en entredicho el presunto saber de su época, da una nueva orientación al idealismo, funda el racionalismo materialista y comienza la filosofía moderna. Después sigue la evolución de ese pensamiento con las obras de Francis Bacon, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, George Berkeley, David Hume, Kant, Hegel, Fichte, Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Sartre, Bertrand Russell, Wittgenstein, entre otros que luego iremos analizando. Ahora cabe preguntarnos ¿por qué existe la filosofía? ¿Por qué tenemos interrogantes y buscamos respuestas? Y podemos contestar porque el mundo en que vivimos está lleno de misterios, fenómenos que desafían la lógica que nuestra mente observa en el entorno inmediato. Las primeras paradojas o contradicciones aparecen en el plano físico. En las mañanas vemos al sol salir por el este y en la tarde ocultarse por el oeste. Parece evidente que el sol gira alrededor de la Tierra, pero no es así. Hoy las personas ilustradas lo sabemos y es un conocimiento general, pero antes de Copérnico, Galileo y Kepler, los humanos no sabían eso. Por lo cual, de la escolástica heredamos las descripciones del mundo plano, la Tierra como centro del universo y el Sol y todos los cuerpos celestes girando a su alrededor. Este era un problema de mecánica celeste, confirmación de datos, para lo cual fueron muy útiles los telescopios que inventaron los holandeses. Con la Inquisición, la Iglesia atacó el progreso del conocimiento. Augusto Comte desconoció el saber de la religión. Friedrich Max Müller, un filólogo alemán, inventó el estudio de las religiones comparadas y afirmó que los mitos de los pueblos antiguos eran una protociencia o una enfermedad del lenguaje. Hoy día conocemos otros problemas que no son de simple mecánica, como el Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico, donde se ha confirmado la desaparición de barcos, aviones, personas, distorsiones en la percepción y en el transcurrir del tiempo, situación que también se presenta en otros lugares, como en el Triángulo del Dragón, al otro lado de la Tierra, en las antípodas del mundo, en el mar del Japón. Este ya es un problema distinto, que no se soluciona mirando con telescopios, exige otras preguntas,
herramientas y planteamientos. En física y astronomía hay otro detalle que llama la atención por lo inexplicable. Lo llaman paradoja cosmológica fotométrica y no es un descubrimiento actual, pero en nuestra época se conoce como la paradoja de Olbers. Esta paradoja dice que, siendo la Tierra un cuerpo tan pequeño en el universo y considerando la cantidad de luz que emite el Sol y la luz que llega al sistema solar desde otras estrellas y galaxias, en la Tierra no se debería producir la noche. Ningún punto de la Tierra debería oscurecerse a ninguna hora. La noche, la división del día en mitad luz y mitad oscuridad, no tiene lógica. Desde el siglo XVIII, físicos y astrónomos han tratado de darle solución, pero todavía persiste el problema. Hoy lo describen como la escasa radiación que nos llega desde el fondo del cosmos. Don Juan Matus dice que la noche es un misterio, una prueba del poder mágico del universo. En la física hay otra contradicción que se llama paradoja gravitacional de Newman y Seeliger, según la cual, a pesar de las ecuaciones de Newton y Einstein, todavía hay detalles importantes que no cuadran en las explicaciones sobre la gravitación. Occidente, con toda su tecnología, no ha podido comprobar si la Tierra es redonda o plana, o si es hueca y contiene a otras civilizaciones, como afirmó Charles Babbage, si la Luna es un satélite natural o una máquina desde la cual otros seres misteriosos nos vigilan. El estudio científico de la Luna, ahora que se puede hacer, plantea más contradicciones que explicaciones. La Luna es mucho más antigua que la Tierra, no se desprendió de ella. Todos sus cráteres tienen la misma profundidad, aunque no debería ser así. Si se la golpea, suena como una campana, lo que sugiere que es metálica y hueca. Según los astronautas, huele a pólvora quemada. En la superficie hay trozos de metales como latón, titanio y antimonio, cuyo origen es de producción industrial. Para el conocimiento científico, no todas las cosas están tan claras como afirman los positivistas o supone el sentido común. La mente humana, la conciencia, también guarda su tesoro de enigmas innegables. Freud inventó el psicoanálisis porque un maestro suyo, Martin Charcot, descubrió la hipnosis que practicaba una tribu indígena en Papúa Nueva Guinea. De igual forma, son reales los poderes de los videntes, la clarividencia, la adivinación, la telepatía, el desdoblamiento como práctica religiosa y como experiencia de personas enfermas que han estado al borde de la muerte. La CIA, la KGB y otras oficinas de inteligencia han usado los poderes de los videntes para obtener información imposible de acceder por otros medios. Es real la combustión humana espontánea, el hecho de que algunas personas de edad se incendian desde adentro, consumidas por un fuego interior que solo quema sus cuerpos, dejando intactos los objetos alrededor. Y hay muchos otros fenómenos que desafían la lógica, como el tema de los arcontes en los manuscritos de Nag Hammadi, que se relacionan con el tema de las sombras de barro en el libro El lado activo del infinito de Carlos Castaneda, y con la idea de William Burroughs de que el lenguaje es un virus extraterrestre. Pero no seguiré por ahora la enumeración porque se haría muy larga. En los últimos tiempos se suman la aparición de los círculos de cultivo, el avistamiento de naves extraterrestres, los relatos de los abducidos, las historias sumerias sobre los Anunnaki, que son conocidas por la traducción de la escritura cuneiforme que realizó Zecharia Sitchin. El planteamiento holístico consiste en aceptar y respetar todos los conocimientos que tenemos sobre el mundo que nos rodea, incluidos estos datos inexplicables que desafían nuestra lógica, y no continuar la política clasista y esclavista de considerar al trabajo, la producción y el mercado como las actividades fundamentales de los seres humanos, sosteniendo que la economía es el conocimiento más importante
y debemos desechar los demás. Mi propósito de relacionar las culturas indígenas de América con los actuales desarrollos de la ciencia holística se basa en investigaciones que durante 40 años he realizado a título personal a partir del estudio de la teosofía de Madame Elena Blavatsky, la cultura espiritual de China y la India antigua, las enseñanzas del Cuarto Camino de George Gurdjieff y los libros de Carlos Castaneda, Taisha Avelar y Florinda Donner Grau, entre otros autores afines. La obra de Carlos Castaneda. Para quienes no lo conocen, Castaneda fue un antropólogo o antiantropólogo latinoamericano, tal vez del Perú, que en la segunda mitad del siglo XX publicó una serie de libros que él llamaba reportajes sobre su proceso de aprendizaje de una extraña forma de conocimiento practicado por un grupo de indígenas mexicanos vinculados a un linaje antiguo y legendario llamado los videntes toltecas. Su maestro se hacía llamar Juan Matus, un enigmático anciano de más de 80 años que mostraba en su cuerpo la juventud, la salud y la fuerza de un joven atleta de 20. Y en su mente portaba grandes cantidades de información sobre el saber que desde hace 500 años, a su llegada, los invasores españoles llamaron brujería, aunque don Juan lo denominaba el camino del guerrero, un conocimiento directo transmitido de maestro a aprendiz, en el cual cada participante debe comprobar por sí mismo la validez de todas las premisas y conceptos. Castaneda estaba recogiendo información para escribir su tesis de grado, aspirando al doctorado en antropología en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. De acuerdo con el esquema occidental de esta carrera universitaria, Castaneda debía demostrar que don Juan era un indio ignorante y confundido, pero no fue así. Don Juan Matus disolvió todos los prejuicios occidentales del investigador y lo convirtió en su aprendiz. Los resultados de mis investigaciones sobre los misterios del mundo y los temas esotéricos, místicos y mágicos, aplicados en forma directa a mi propia vida y que también he enseñado a más de 300 personas, me permiten plantear una crítica de la cultura judeocristiana organizada en las siguientes 5 tesis. Primera tesis: el recuerdo de las mitologías antiguas que comparten todas las culturas del planeta no constituye una protociencia ni una enfermedad del lenguaje, como lo afirmó el historiador de las religiones Friedrich Max Müller. Este es un conocimiento válido en sí mismo, desaprobado por los occidentales que, por cobardía, desprecio y arrogancia chauvinista, miran desde afuera y opinan sobre lo que no conocen. Desde el I Ching y el Tao Te Ching de la China, los oráculos caldeos de Zoroastro, los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana de la India, los textos egipcios de Hermes Trismegisto, hasta la cábala del esoterismo hebreo, se refieren a los mismos conocimientos sobre la esfera luminosa de la conciencia que don Juan Matus, de manera directa y práctica, le compartió y heredó a Carlos Castaneda. Segunda tesis: en los textos védicos sí están comprendidos todos los fundamentos de las culturas indoeuropeas. Es de la cultura de la India que los antiguos griegos aprendieron ideas como el mundo inteligible de Platón, el mundo sensible como un engaño de los sentidos, el conocimiento como recuerdos de vidas pasadas, el ser y el no ser de Parménides, la esencia del ser como una esfera brillante e inmodificable, y la alimentación vegetariana como parte de la formación espiritual. Tercera tesis: la religión judeocristiana no revela ningún misterio trascendental a sus sacerdotes, que terminan delinquiendo como cualquier ignorante, revelando graves vacíos en su formación espiritual y ética. Desde sus orígenes, al final del Imperio Romano, la Iglesia y el cristianismo han cumplido solamente funciones políticas,
no guardan relación con la verdadera formación espiritual de las personas. Su aceptación en Sudamérica se consiguió con métodos fraudulentos como la mentira, la violencia, la tortura, la mal llamada guerra justa de los españoles contra los pueblos indígenas, y su auge mundial se basó en la aplicación inmisericordia de la fuerza bruta y la administración de las enormes riquezas saqueadas en estos pueblos en el Nuevo Mundo. Cuarta tesis. En el momento actual, a pesar de su desarrollo científico y tecnológico, la cultura occidental, al ser un mundo vacío de contenido espiritual, muestra todas las evidencias de una peligrosa decadencia social, moral y ética que desconoce o no comprende la magnitud del daño que le ha causado a la biosfera y continúa las actividades de explotación económica que produjeron el cambio climático y nos conducen a la extinción como especie. Quinta tesis. A partir del estudio de las obras de Carlos Castaneda y sus compañeras, comprometidas en la divulgación de experiencias sobre el conocimiento de los videntes toltecas, se establece una nueva verdad que ya vive y se multiplica en diversos grupos de aprendices y practicantes organizados en varios países, agregándose a las cantidades de seguidores del ocultismo taoísta, védico, hermético, cabalístico y gnóstico que nunca han desaparecido de las diferentes culturas del planeta. Hasta aquí el capítulo número 13 de ¿Qué lengua? Sigan leyendo, queridos amigos. Consulten el diccionario, aumenten su léxico. Muchas gracias, hasta la próxima y felicidades.